Bueno, muy bien. Entonces esta noche vamos a ver algo acerca de la humillación del Hijo de Dios. La humillación del Hijo de Dios. Hemos dicho que Dios pudo haberse humanado de muchas maneras, pero decidió hacerlo a través de una mujer. Qué honor para la mujer. Qué distinción para la mujer. Dios pudo haberlo hecho de mil y una maneras, pero lo quiso hacer de una mujer. Ok. Y tan estuvo feliz el Señor de hacerlo a través de una mujer, que hasta lo anunció cientos de años antes. Lo anunció. Y de la manera tan extraordinaria que el nacimiento de su hijo se llevaría a cabo. Porque no solamente nacería de una mujer, sino que nacería de una mujer virgen. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo fue un ser extraordinario? Y la forma en que tan extraordinaria en que fue concebido, la forma tan extraordinaria en que fue engendrado, y la forma tan extraordinaria en que nació, a través de una virgen, cosa que no se ha dado ni el antes ni el después en la historia de la humanidad. Esto es algo maravilloso. Ok. Y 720, 750 años antes de Cristo, Dios el Padre lo anunció a través del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y hasta desde 750 años ya puso el nombre de Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento no aparece el nombre Jesús, pero aparece otros nombres que tienen que ver con Jesús, ¿verdad? Como admirable, consejero, Dios fuerte, y que denotan su divinidad cuando dice Padre eterno. Ok, muy bien. ¿Cómo la ve, hermana Gaby? Está despierta, muy bien, de acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, se mencionó ahorita el capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Fíjense nada más. Estamos hablando de la humillación del Señor Jesucristo, haciendo resaltar lo extraordinario de su concepción y lo extraordinario de su nacimiento, pero que aquel Verbo, y que Juan testifica, y vimos su gloria. Pues la humillación del Hijo de Dios comenzó justamente allí, en aquel momento sublime, cuando es engendrado en el vientre de una mujer, en el vientre de una virgen. Pero qué curioso, allí comienza su humillación. Es increíble esto, que siendo Dios toma forma humana. Ahí comienza la humillación. Lo maravilloso, cómo se torna de repente en algo como que es paradójico, ¿no? Pero no, solamente son formas de ver la Biblia, formas de aprender y de enseñar. Ok, vemos ambas cosas en Cristo, lo divino y lo humano al 100%. ¿Por qué? Porque padeció, sufrió, vivió igual que cualquier ser humano, porque era un ser humano como nosotros. Le daba sueño, se cansaba, tenía que dormir para recuperarse. Por más tiempo que dedicara a la oración y al velar y orar, tenía que dormir para recuperar energía, por supuesto. Tenía que comer y también se enojaba. ¿Qué caso viene a nuestra mente cuando hablamos de que Cristo se molestó?
El caso que más tenemos a la mano, ¿cuál podría ser? En el templo. Ok. Y podemos mencionar otros casos donde el Señor se molestaba. Cuando a los fariseos, ¿qué les decía? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Bueno, y podemos mencionar muchos adjetivos más que el Señor usó en contra de los fariseos. Molesto, porque se creían la pureza andando. Bueno, y querían y humillaban a cualquiera. Los fariseos eran unas sectas muy fuertes de su tiempo, poderosa en cuanto a influencia, y humillaban al que les daba la gana. Y todavía, según ellos, hablaban con Dios el Padre y en oraciones humillaban a los demás. ¿Cuál es el caso? Jesús y ¿cómo se llama? El fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Ese nada más, qué terrible, ¿no? Te doy gracias porque yo no soy como este. Porque yo sí diezmo de todo lo que gano. Bueno, pero así eran los fariseos. Así eran los fariseos. Ok. Entonces, cuando hablamos de aquel verbo fue hecho carne, hablamos de que ahí comienza la humillación del Señor Jesucristo. El haber sido hecho carne. Qué increíble. Dejar su trono divino de gloria y venir a nacer en un sucio pesebre, en un corral de vacas, ahí donde comen los animales del campo, allí donde pernoctan los animales del campo. Allí nació. ¿Por qué? Porque no se encontró un lugar para él en el mesón. Que ya estaba todo lleno, bueno. Pero la humillación comenzó allí. Ok. Pero dice Juan, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Ah, caray. Y vimos su gloria. Para los judíos, esta expresión, y vimos su gloria, en el Antiguo Testamento expresaba una manifestación divina al 100%. Ser testigos de la gloria de alguien era la manifestación de que Dios estaba haciendo una parte importante o tomando parte bien importante en ello. Era la manifestación visible del Dios actuando. Por eso a Juan no le tiembla la mano cuando escribe, y me imagino cuando lo llegó a predicar también. ¿Cómo dice el texto? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esa expresión, y vimos su gloria, ¿cómo adquiere significado en el pueblo judío? En el Antiguo Testamento tenía una connotación súper especial. Ok, pero a pesar de su humanidad, Cristo nunca dejó sus atributos divinos. Esto es lo importante. Humano era Dios. Sí, porque era el Dios humanado. Era el Dios hecho carne. Era el Dios entre los hombres. Era el Dios Emanuel. ¿Qué significa Emanuel, Toño Vaca? Dios con nosotros. Así es. Entonces era el Dios entre nosotros. Entonces Dios entre nosotros, ¿qué significa? Vean Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2. ¿Qué dice? Versículo 6. Que alguien lo lea, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
Ok. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Qué tremenda humildad. Porque no se puede pensar en otro atributo más que humildad, otra virtud, otra cualidad para poder humillarse. Se despojó a sí mismo. El Dios hecho hombre, poseyendo todos los atributos divinos. El mismo Dios hombre que fue a la cruz. El mismo Dios hombre que caminó 33 años y medio aproximadamente. El mismo Dios hombre resucitado al tercer día conforme a las escrituras. El mismo Dios hombre 40 días más tarde de la resurrección ascender a los cielos. El mismo Dios hombre que está sentado a la diestra del Padre ahora. El mismo Dios hombre que un día regresará por nosotros. Como que está difícil entender esto, ¿no? Dios hombre sentado a la diestra del Padre. Sí. ¿Por qué dice el Lucas en Hechos 1:11? Varones hermanos, ¿qué están mirando al cielo? Búsquenlo, por favor, que les conste. Este mismo Jesús que ha sido tomado, fíjense las palabras, este mismo Jesús, no otro, que ha sido tomado de vosotros al cielo, es el que va a venir. ¿Quién lo tiene para que lo lea? 1:11. ¿Qué había dicho? A veces me puedo atrapiar, la juez dije 11:1. Ah, dije Lucas. Ah, ese Hechos 1:11. Es que exactamente. Sí. Lucas escribió, ¿qué dije yo? ¿Qué escribió Lucas? Ok. Este mismo Jesús. ¿Qué Jesús? Pues el mismo que había sido crucificado y el mismo que resucitó y el mismo que ahora está ascendiendo a los cielos y que ustedes están viendo con sus propios ojos que nadie les está contando. Este mismo Jesús que ustedes están viendo que ahí va, ahí va, ahí va y se va subiendo y dando instrucciones y mandamientos a los hombres. Dice la Biblia cuando expresa lo que conocemos con el mandato a las naciones: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y se va el Señor y se va. Ok, ese mismo Jesús, así como ustedes lo están viendo, es el mismo que vendrá. Entonces quiere decir que el mismo Jesús que se fue es el mismo Jesús que ahora está a la diestra del Padre. Y ese mismo Jesús que está a la diestra del Padre es el que va a venir por nosotros, el Dios hecho hombre. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Aunque esté en el cielo Dios hecho hombre, es el mismo Dios hecho hombre. ¿Qué decía el apóstol Juan en su visión del Apocalipsis? Vean Apocalipsis 5:6. Vi a un cordero como inmolado. Juan le vio las huellas de los clavos y la lanza en su costado. Las manos en los clavos en las manos y en los pies y el costado traspasado. Vi a un cordero. ¿Alguien lo tiene? Juan 5:6. Perdón, hombre, es que Juan lo dijo, pero es Apocalipsis, sí. Hermana, por favor. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
¿Ok? Entonces, vi a un cordero como inmolado. ¿Por qué notó eso Juan? Él pudo haber dicho, vi al cordero. ¿Pero por qué como inmolado? Con las marcas de su sacrificio en las manos, en los pies y en el costado. Ok. ¿Dónde lo vio Juan? En el cielo. Entonces el mismo Jesús que fue crucificado, resucitado y ascendido es el que está ahora a la diestra del Padre con sus huellas. ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás? El incrédulo, mejor conocido como el incrédulo en la vida de muchos cristianos, como un buen ejemplo o mal ejemplo en muchos. Buen ejemplo porque reconoció y aceptó y luego adoró al Señor. Pero ¿qué le dijo? Primeramente a los discípulos, al resto de los discípulos: si no metiere mi dedo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y mi puño en su costado, si no metiere mi dedo, dice, ¿verdad?, en sus manos la señal de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendo eso, palabras muy fuertes. ¿Y qué le dice el Señor? Tomás, mira que yo soy. Mete tu dedo en mi mano y tu puño en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Ahí es donde ya viene el ejemplo bueno. Postrándose a sus pies, le adoró y le dijo: Dios mío, Señor mío. Ahí está. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto, de que la señal de los clavos persistieron y que Juan, el apóstol o el evangelista, que es el mismo, ve en la revelación del Apocalipsis a Jesús como el cordero inmolado, todavía ve las señales de los clavos en las manos y en los pies y la señal del costado traspasado, que dice: vi como un cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Un cordero sacrificado. O sea que noten esto, que Cristo, aún ahora, en estado glorificado, tiene la señal de los clavos en sus manos y de la lanza en su costado, aún con un cuerpo glorificado ya. ¿Se dan cuenta qué bonito es esto? O sea que es el mismo Jesús, no nos han cambiado, ni nadie lo puede hacer. El mismo Jesús que fue a la cruz, lo estoy resaltando mucho porque esto es importante. El mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, es el mismo que está ahora a la diestra del Padre, que Juan vio en la visión de la revelación del Apocalipsis. Ese mismo vendrá, le dijeron aquellos ángeles a los varones que estaban allí, así como le han visto ir. Es el mismo que vendrá. No hay otro. Me encanta esto. Me encanta, de veras que sí. Perfecto. Muy bien. Comentarios hasta aquí. Preguntas, ¿cómo la ve, hermana Gaby? Aquí te la tengo aquí en cuartita, hermana. ¿Sí? Es que a veces la veo con la vista perdida, como, ¿dónde estará Diego? Dice usted, ¿no? Bueno. ¿Cómo ve, Dani? ¿Qué es eso? Ok, me gusta. Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, hermana Miriam Esquer, la desperté, ¿no? Ok. Hermana Ivette, fíjense que la estoy regando. A la otra, cuando les pregunte algo, no le voy a preguntar: hermana, ¿qué opina? No, dígame su nombre. Así carburan, ¿cómo se llaman? Ok. Entonces,
Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estamos viendo humillación del Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo. Y esto no significa, dije antes, que renunció a sus atributos divinos, sino que tomó, sencillamente así, sobre sí mismo las limitaciones humanas. Repito esto: no renunció a sus atributos divinos, sino que tomó sobre sí mismo las limitaciones humanas. De manera que Jesús siguió siendo el mismo Dios todopoderoso, para el que no hubo y sigue sin haber imposibles. ¿Qué dice Mateo 24:36? Por favor. ¿Qué dice? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok. Alguien ha dicho: ¿quiere decir que el Señor Jesucristo aquí ha hecho una mentira? No. Solamente no descubrió la verdad. Es decir, de lo que obviamente Él sabe. No, solamente no quiso decirlo. Nadie sabe, pero Él no dijo no sé. Ok. Nadie sabe, pero jamás Él dijo yo no estoy enterado de eso. No me ha comunicado mi Padre. No, por supuesto que no. No. Por supuesto que Jesús sabe todo. Muy bien. Entonces Jesús se presenta como un hombre común. Dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué más terrible humillación queremos, hermanos? Que haya sido hecho semejante a los hombres. No igual, solo semejante. Ok. Alondra, tú eres mi semejante. O no soy tu semejante yo. Pero no somos iguales, de verdad. En calidad moral, espiritual, a lo mejor sí, pero no somos iguales de todos modos. Ok. Entonces el Señor Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, pero no igual a nosotros, porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y Jesús no. Ahora les pregunto: ¿por qué Jesús no tiene naturaleza pecaminosa? ¿Por qué? Porque fue ¿qué? ¿Concebido o engendrado? Ok, esa es la respuesta correcta. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ya no más con eso. Y recuerden que vimos que los hombres engendramos y las mujeres conciben, y quien transmite la naturaleza pecaminosa es el varón al engendrar, no la mujer. Entonces María no tuvo ningún poder de transferencia de pecado a la vida del Señor Jesucristo, porque ella no transfiere la naturaleza pecaminosa, es el varón. Entonces el Espíritu Santo es el que transfirió la naturaleza de santidad. Entonces ustedes y yo somos hijos de Dios, y Jesús también es hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia al llamarnos hijos de Dios ambos? ¿Cuál es la diferencia? En que ustedes y yo somos hijos de Dios por adopción. Ok. Pero Cristo es hijo de Dios por naturaleza. Muy bien. Yo fui engendrado por el señor Candelario Favela, pero Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el señor Candelario Favela transfirió su naturaleza humana a este cuerpo. Ok. Y el Espíritu Santo transfirió su naturaleza santa a Cristo.
Entonces Cristo fue humillado en ese sentido, ¿verdad? Vivió humillación, hecho semejante a los hombres. Pero esto no terminó allí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, todavía haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la forma más vergonzosa de castigar a un delincuente en aquel tiempo. No solo de las más fuertes y dolorosas, terribles en sufrimiento, sino de las más humillantes y vergonzosas. Pues Cristo lo llevó sobre su propio cuerpo en el madero, dice la Biblia, al grado de que aún al Señor Jesucristo no lo crucificaron en la ciudad de Jerusalén, sino en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo pusieron en un madero. Y según la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo llegó a la cruz como maldito. Imagínense qué humillación tan terrible al Verbo de Dios, al Hijo de Dios. No, está terrible. Solo Cristo lo pudo haber hecho. Y esto, de veras, por eso me encanta ese coro que canta, que no sé quién lo compondría, pero yo oigo que lo canta nuestro coro. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. ¿Qué otra explicación podemos encontrar a una acción tan llena de bondad y de misericordia para nosotros? Lo hizo por amor. Muy bien. Ok. Ay. Entonces, vean Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. Alguien que lo tenga, léalo por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok. Siendo Dios, vivió sujeto a la ley y a los profetas. Vivió sujeto a lo que la ley decía. La ley total incluye 613 mandamientos. Tal vez ustedes y yo conocemos el famoso decálogo. ¿Cuántos mandamientos es el decálogo? 10, ok. Quise ver si conocían la palabra. Sí quiere decir 10, ¿verdad, doña? Decálogo. Okay. Deca 10, logos tratado. Ok. Entonces el famoso decálogo son los 10 mandamientos. Pero, fíjense nada más, son 10 mandamientos que aparecen allí en Éxodo 20. Pero toda la ley son 613. Pero todavía acá en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo resume. Toda la ley se resume a estos mandamientos, dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense nada más, los 10 mandamientos, los primeros 5 de los 10 de Éxodo 20, los primeros 5 tienen que ver con Dios. Los otros 5 tienen que ver con los hombres, con el ser humano. Entonces, como el Señor sabiamente, el primero y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios, tiene que ver con Dios. Y el segundo, que es semejante, dijo, tiene que ver con los hombres. O sea que el Señor no contradijo nada. Nada contradijo. Él se sujetó a la ley y a los profetas. Así de simple. 613 mandamientos. Claro que tienen que ver con ritualismos y ceremonialismos y todo aquello en la ley. Pero el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Entonces todavía Dios mismo
en la persona de Jesús, hecho hombre, se sujetó, dándonos ejemplos de obediencia, por supuesto, y de sujeción, porque él nació conforme a la ley. Nació de mujer y conforme a la ley, eso dice la palabra de Dios. Muy bien, pero todavía esto es incluido o se incluye como parte de la humillación del Señor Jesucristo. Que si ustedes y yo no lo valoramos, todo lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros, porque a veces aunque lo conocemos, pero no le damos énfasis a nuestra vida, como que no le damos ese lugar especial en nosotros al Señor Jesucristo, y nos resistimos a crecer espiritualmente. Pero qué bonito cuando podemos entenderlo y en nuestra vida, ojalá, no, entonces el Señor Jesucristo merece más de lo que le estoy entregando. Merece más de lo que estoy dando por Él. Él se esforzó, Él dejó su trono de gloria, nació en un pesebre, murió en una cruz. Tras un ministerio lleno de reproches y recriminaciones y desprecios y menosprecios y desaires y todo lo que ustedes quieran, y tú vas a terminar muriendo en la forma en que lo hizo. No, eso no es común. No es común. Tenemos que darle un lugar más especial en nuestra vida. El Señor se sacrificó terriblemente. Nosotros no nos sacrificamos terriblemente. No, ese calor no venimos. Hace mucho frío, está cambiando el clima. Ya estornudé en la mañana, no va a hacer que me agarre la gripa, mejor no salgo. Bueno, el Señor sí fue humillado, teniendo todo a sus pies, se hizo pobre. Fíjense nada más. Y nosotros que nacimos pobres, no aguantamos la pobreza, o nos adaptamos y somos felices en cierta forma, pero queremos más. Pues Él dejó todo y se hizo pobre. Vean Mateo 5:17, por favor. No, perdón, 2 Corintios 8:9. Segunda a los Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias, hermano. Cuando leemos este versículo, a veces cuando leemos la Biblia y que llegamos a este versículo, qué fácilmente lo leemos, ¿no? Qué fácilmente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Yo creo que si una de las personalidades de nuestra ciudad o de nuestro país que conocemos como gente rica, sabemos que aquí en la ciudad y en el país hay familias y hombres en lo personal muy poderosos económicamente, que si de repente lo viéramos rebajándose, comiendo con el que está tirado en la banqueta y revolcándose en el polvo, no importa, pero rebajándose a comer junto con ellos, abrazándolos a un hombre todo maloliente, harapiento, un aspecto terrible, con el pelo todo duro porque no se baña hace semanas, y una ropa toda dura, gruesa, de tanta suciedad. De veras que iba a salir a las 8 columnas. Y de Cristo, ¿qué hacemos los mismos cristianos? Porque lo vemos tan común. Pues sí, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Qué fácil lo leemos. Es una lectura muy común para muchos, pero si reflexionamos sobre esto, hermanos, tiene que ver mucho con la humillación del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre.
Pero se hizo pobre viviendo entre los pobres, rebajándose a vivir, a comer y a convivir con los pobres, y fue criticado. Oye, ¿qué le dijeron? A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién hicieron eso? Los fariseos. A los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense nada más. Siendo rico, se hizo pobre para que el pobre sea rico. Sí. Yo tengo una mejor herencia que el hombre más rico del mundo. Hombre, por eso dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Ok. Bueno, entonces, pero con todo y eso, limitaciones humanas, pero que nada afectaron a nuestro Señor Jesucristo. Él continuaba en el ejercicio de sus atributos divinos. Él seguía siendo el mismo Dios, el mismito. Hasta todavía le dice a los apóstoles, bueno, a los discípulos: ¿qué sacaron ahora? No, Señor, no, hicimos el esfuerzo toda la noche y no sacamos nada. Ok, no se preocupen, saben que vayan a tal parte, a tal distancia, allí echen la red. Allí, Señor, pero es que de allá venimos. Vuelvan a echar la red allí donde le estoy diciendo, échenla. Y la barca parecía que se les volteaba y se les partía en dos, porque no podían con el peso de tanto pez que habían sacado. Hombre, Dios, vayan allá, allí le va a ir bien. O sencillamente el que le dijo: ¿sabes qué? Ve y tira el anzuelo y va a sacar un pez. Le abres la boca o trompa, o se me hace muy fea la palabra hocico, pero ahí se le llama a los peces. No lo sé, hocico. Híjole. Y lo que hay es ahí adentro, con eso vas a pagar tu deuda. No te preocupes. Con eso vale el apuro. Dios, el hombre Dios. No, hermanos, hombre, levantemos la calidad de vida cristiana. Ustedes y yo estamos creyendo en el único Dios vivo y verdadero manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué te ríes, Ariel? Que no perdí tiempo para decirlo. Sí, ¿o cómo la ve, hermana Gaby? Que tomo cuartita, mire. Estoy exagerando. Digo que tenemos que levantarnos, pues. Tenemos que echarle ganas. Hermana Verónica, ¿qué opina? Tenemos que hacerlo. Mañana voy a predicar en la iglesia Getsemaní, en las federaciones. Ya ven que a las 9 vamos a comenzar. Yo soy el predicador y voy a predicar acerca del servicio. Pues, ¿qué más puedo predicar? Si es lo que necesitamos, servir. Bueno, entonces hay que echarle ganas. Vamos a continuar el próximo viernes hablando de este tema. Este tema sale: la humillación del Hijo de Dios. Porque estamos hablando de la humillación. Así. ¿Cómo lo vivió el Señor y cómo lo disfrutamos nosotros? Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo lo vivió el Señor y nosotros lo estamos disfrutando? ¿Cómo la ves, Alondra? Gracias a Dios que podamos disfrutarlo, sí, bien dicho. Más que te pongo la cara para ver qué te... ¿Cómo la ves, hermana Nora? Cuánto amor. Ismael, ¿cómo la ves?
Lourdes, ¿qué opinas? Sí. Le perdía por venir al culto. Le perdía por venir al culto. Sí. No, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Muy bien. Entonces el otro viernes vamos a continuar. ¿Se fue la que dirigió el culto, va? ¿Salió con los niños o qué? Bueno, pues entonces pase usted, hermana, para que nos dirija un coro. Sale. Antes de darle el tiempo a la hermana Verónica, ¿hay preguntas, comentarios? Mariel, ¿qué opinas?